¿Cuántos de ustedes están plenamente convencidos que cuando deban abandonar esta tierra van a ir a la presencia del Señor y gozarse con Él por la vida eterna? A ver. Hay muchos que no levantaron la mano. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos promesas tan maravillosas en la Biblia que deberíamos estar pensando constantemente en ellas. Uno de los versículos favoritos de mi esposa es Isaías 43:7, que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y esto, hermanos, es una realidad para cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado para su gloria. Nos ha creado para su gloria. Nos ha formado para su gloria. Y esto debería llenarnos de un profundo gozo. Sin embargo, los seres humanos, curiosamente, somos campeones para algo. ¿Sabe para lo que somos campeones? Para poner excusas. Los seres humanos somos campeones para poner excusas. Usted le dice a alguien: mira, yo necesito esto para dentro de 3 días, y le promete que se lo va a tener dentro de 3 días, y al tercer día dice: ay, fíjate que no tuve tiempo, no he podido hacerlo, o es que esto es muy complicado, es que no, yo la verdad es que yo no de esto no sé mucho. Y la excusa que a mí me encanta de los sanpedranos: hermano, fíjese que mañana llega un primo mío de Miami y tengo que ir al aeropuerto. Todos los sanpedranos tienen un primo en Miami. Entonces, lo ponen de excusa para todo. Pero los campeones para poner excusas somos los cristianos. Es increíble la cantidad de excusas que tenemos para no comprometernos con el Señor, para no escuchar la voz de Dios. Tenemos una cantidad de excusas increíbles. A lo largo del tiempo yo he oído muchísimas: no, es que no tengo tiempo, es que mi trabajo no me lo permite, es un montón de cosas. El libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, vemos la respuesta de Isaías cuando el Señor lo llama y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y a veces pareciera que algunos de nosotros decimos: heme aquí, envíalo a Él. No nos queremos comprometer. Y Benjamin Franklin decía: el que es bueno para poner excusas probablemente no sea bueno para ninguna otra cosa. Pero yo sé que todos nosotros estamos plenamente convencidos y estamos seguros de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y nos eligió para que fuéramos sus hijos. Pero a la vez, desde el momento en que Él nos eligió para que fuéramos sus hijos, nos eligió para que tuviéramos una responsabilidad.
El Señor a cada uno de nosotros nos ha elegido para que trabajemos en su obra, en diferentes aspectos, en diferentes circunstancias, pero para que trabajemos en su obra, y de eso debemos estar plenamente conscientes. Uno de los campeones de las excusas fue Jeremías. Si leemos en el capítulo 1 del libro de Jeremías, encontramos que apenas el Señor le dijo: mira, Jeremías, yo te he elegido para que tú seas el profeta entre las naciones. Inmediatamente Jeremías abrió una caja y sacó un montón de excusas. ¿Cuál fue la primera excusa de Jeremías para tratar de no comprometerse con el Señor? Dijo: no, es que esta tarea es demasiado exigente, es muy complicada. Como diríamos en hondureño, esto es yuca. Hablando en hondureño, Jeremías fue llamado a ser profeta de las naciones. Y dice en el capítulo 5, en el versículo 5, antes que te formase, le dice el Señor, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Quién era el profeta? Era un elegido de Dios. Amén. El profeta era un elegido de Dios. ¿Para qué? Para darle a conocer al pueblo su voluntad. Para darle a conocer al pueblo de Dios lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces la gente se confunde y piensa que profecía y profeta es únicamente aquellos que adivinan cosas que van a ocurrir en el futuro. Y sí, efectivamente, en algunas oportunidades la revelación de Dios implica acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que Dios a través del profeta nos está diciendo a nosotros lo que Él quiere de nosotros, lo que Él espera que nosotros hagamos y en lo que nosotros debemos comprometernos, que significa siempre cambiar algunos aspectos de nuestra vida. Y a la gente verdaderamente le cuesta cambiar. No le es fácil cambiar. Es un papel completamente diferente a la del sacerdote. Porque mientras el profeta presenta los deseos de Dios, los mandatos de Dios, el sacerdote le presenta a Dios las necesidades del pueblo. Y ustedes saben que los profetas provenían de una tribu específica. Los profetas no. Los profetas provenían de diferentes tribus. Entonces, esa fue la primera excusa de Jeremías. No, Señor, esta tarea que tú me has asignado de ser profeta, esto sí es complicado. ¿Cuántas veces, y no les voy a pedir que levanten la mano, les han suplicado o les han prometido o les han pedido que tomen la responsabilidad de trabajar en la obra de Dios en diferentes aspectos y buscamos una excusa de diferentes tipos? Jesús también fue un profeta. Y fíjense bien lo que pasaba con Jesús. Jesús desafiaba al pueblo a cambiar de sus actitudes. ¿Para qué? Para que cada quien tuviera la seguridad de un futuro glorioso en la presencia de Dios. Para que cada quien supiera que su futuro estaba garantizado. Jesús hablaba al corazón de las personas
Pero la mayoría de los que le escucharon no aceptaron el mensaje o no cambiaron su manera de vivir. Yo no estoy haciendo comparaciones con los tiempos actuales, pero con cuánta frecuencia hemos visto nosotros personas que en algún momento aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador y decidieron cambiar su forma de vivir, y después de algún tiempo volvieron a las andadas, volvieron a vivir una vida completamente reñida con lo que la palabra de Dios nos exige. Y esa era la diferencia fundamental entre los profetas y los sacerdotes. Pero Dios tiene un plan. Ante esta excusa, en el cual nosotros le presentamos al Señor de que esa tarea es demasiado exigente, Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que Él nos ayuda a superar todas nuestras deficiencias. Si nosotros decimos, yo no puedo, Señor, esto no es para mí, Señor, esto busca a otro, Dios, al asignarte una tarea a ti, al hacerte un llamado personal a ti, a la vez se compromete a estar contigo, a formarte. Dios a los llamados los forma. Nunca los deja solos. Siempre Dios está con nosotros. Y nosotros debemos estar plenamente conscientes de que lo que nos corresponde hacer en este mundo es cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros desde antes de la formación del mundo. Porque desde antes de la formación del mundo, Él dijo lo que yo tendría que hacer. Y Él dijo lo que tú tendrías que hacer para el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Y por eso le dice a Jeremías, la promesa del propósito de Dios, le dice, te escogí antes de formarte en el vientre. Te aparté antes de que nacieras. Cuando yo veo mi vida en el pasado, yo sé que este versículo también es para mí. Que el Señor me apartó desde antes de que yo naciera. Porque si no hubiera sido así, ¿quién sabe qué sería de mi vida? ¿Quién sabe qué sería de mi vida? Entonces, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos conoce, como dice la palabra, eso significa que Él está consciente de quiénes somos y está consciente de cómo nosotros vamos a poder superar incluso nuestras debilidades. Él está reconociendo nuestro valor y está dándonos a conocer a nosotros el propósito por lo cual Él nos eligió. El propósito por lo cual Él nos eligió. Si Dios conoció a Jeremías y eligió a Jeremías y nombró a Jeremías, también Dios te conoce a ti, te eligió a ti y también Dios te nombra a ti para que tú seas su hijo y para que trabajes en su obra. Hermanos, esto es una gran responsabilidad. Ser cristiano no se trata solamente de venir a un culto. Ser cristianos
significa comprometerse profundamente a vivir una vida cristiana y a ser testimonio para las demás personas. Y esa fue la primera excusa que Jeremías presentó, que la tarea era muy exigente, que él no podía cumplir con lo que le estaba pidiendo el Señor de ser profeta. Pero tuvo una segunda excusa, inmediatamente sacó la segunda excusa, y la segunda excusa le dijo: Señor, yo no tengo talento, yo no sirvo, yo no tengo talento, Señor. Fíjese lo que dice en el versículo 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No, yo no sé hablar porque soy niño. Miren qué excusa. Esta es la misma excusa que puso Moisés. ¿Recuerdan en el libro de Éxodo cuando el Señor le habla a Moisés y le dice, lo elige, ¿no? Y le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Hemos escuchado esta misma excusa un montón de veces en algunos hermanos. Pero ¿sabes una cosa? El Señor supera todas nuestras debilidades. Si el Señor te asigna una obra, si el Señor te pide que trabajes en cierta medida, en ciertas cosas, Él te va a preparar y Él te va a responder siempre. Jamás me imaginé que algún día yo iba a estar parado en un púlpito como hoy frente a ustedes. Jamás lo imaginé. ¿Por qué estoy aquí? Porque el Señor, en su infinita bondad, decidió que yo pudiera estar hoy platicando acerca de su palabra para todos ustedes. Dios tiene muchas maneras de superar nuestras debilidades y tiene muchas maneras de superar nuestras deficiencias. Es más, las personas que se consideran a sí mismos incapaces, que se consideran insuficientes, que dicen: no, yo no puedo hacer esto. Hay muchas otras personas que sí lo podrían hacer. Esas personas, cuando llegan al convencimiento de sus deficiencias, se aferran muchas veces de tal manera a Dios que Dios los hace superar cualquier barrera, cualquier deficiencia. La promesa de Dios está con nosotros, hermanos. Y si nosotros creemos en Dios, si nosotros le creemos a Dios, Dios nos va a respaldar. ¿Quién dice amén a esto? Amén. No, esos amencitos no, un amén. Eso, porque es la verdad. Esa es la verdad. No hay ninguna insuficiencia que el Señor no pueda superar. Él nos perfecciona dentro de nuestra debilidad. Él nos promete su provisión. Que cuando nos falta algo, Él nos va a proveer lo que necesitamos para que nosotros podamos cumplir con el mandato. Nuestro talento nos podrá parecer inadecuado a nosotros, pero Él siempre equipa a los que llama. Tenemos su promesa, la promesa de la provisión de Dios. Fíjese lo que le dice a Jeremías en el capítulo 9, en el versículo 9.
Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: ahora he llenado tu boca con mis palabras. No fue que lo santificó en ese momento. Lo que le estaba diciendo es que él, a partir de ese momento, iba a poder predicar la palabra de Dios. Le estaba dando un respaldo. Le estaba dando el respaldo. Y eso hace con todos nosotros, hermanos. Cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, Él nos respalda siempre. Siempre. Nunca nos dejará avergonzados, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Así que tocó la boca de Jeremías. Y ese es la confirmación de lo que él le había dicho, de que iba a ser el profeta para las naciones. Jesús mismo experimentó este toque del Padre. Ustedes recuerdan cuando Jesús es bautizado y cuando sale del agua, inmediatamente los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende en forma de una paloma y se escucha la voz de Dios. Dice, y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te comprometes con Dios, Dios dice lo mismo. Este es mi Hijo amado. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? Amén. Oiga, ¿han visto? ¿Se han puesto a pensar sinceramente lo que significa ser hijos de Dios? Oye, es extraordinario. Es extraordinario que nosotros podamos pensar que somos hijos del Padre Celestial. Y que por lo tanto nosotros tenemos la obligación de decirle al mundo entero lo que el Señor quiere que nosotros digamos, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque Él está con nosotros. Ahora, ¿cuál fue la primera excusa? La tarea es muy complicada, es muy exigente. La segunda excusa: no, este no es mi don, no tengo talento para esto. La tercera excusa fue: este no es el momento adecuado. Cuando Dios le habla, ¿qué es lo que le dice? Señor, es que yo soy niño. Es que yo soy niño. Le dice. La palabra niño, por cierto, según los eruditos y estudiosos de este pasaje, no se refiere a que era un niño pequeño, sino probablemente en esa época ya Jeremías tenía algo más de 20 años de edad. Lo que se refiere es que él se creía incapaz, es que él no confiaba en sí mismo, es que él creía que lo que se le estaba dando el Señor era tan grande que era como que si él fuese un niño y que no pudiera realmente responder a lo que el Señor le estaba pidiendo. Y por eso dijo, es que yo soy un niño, pero no era un niño, lo que era una persona que se consideraba a sí mismo inmaduro. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos consideramos inmaduros? Que no nos atrevemos a decir, a predicar el Evangelio, que no nos atrevemos a hablar del Evangelio a algunas personas porque consideramos que o están muy altos o son muy inteligentes o que se van a reír de nosotros o que nosotros no estamos capacitados para hablar con esa persona. Y eso no es cierto, porque aunque aparentemente el tiempo no sea adecuado, Dios está con nosotros.
y está siempre con nosotros. Y nos va a respaldar siempre. Nunca va a permitir que seamos avergonzados. Estamos viviendo en un mundo en que decir soy cristiano ahora podría ser motivo de burla. No, este es un fanático. No, es que es un cristiano. No, es que los cristianos deberían estar solo en la iglesia. Hay una serie de concepciones de ese tipo. Hermanos, tenemos que predicar el evangelio con valentía. Tenemos que hablarle a Dios, de Dios a las personas con valentía. Porque el mensaje que nosotros tenemos es el mensaje más grande que existe en el mundo entero. Amén, hermanos. Amén. Entonces, usémoslo, prediquémoslo. Lo que Dios nos ha dado es maravilloso, es tremendamente poderoso, hermano, es tremendamente poderoso. Entonces, no busquemos excusas de ningún tipo porque el Señor está con nosotros. No digamos yo soy muy joven o yo soy muy viejo. Cuidadito me dicen eso a mí, ¿verdad? Bueno, no digamos yo soy muy joven o yo soy muy viejo. Tú, si el Señor te habla y si el Señor te elige, estás en el lugar, en el momento, en el tiempo correcto, y a Dios lo único que se le puede decir es sí, Señor, heme aquí, úsame, Señor, úsame, porque sabemos que Él va a cubrir todas nuestras deficiencias. No temamos a nadie, porque Dios ha prometido que va a estar siempre con nosotros para librarnos. En Jeremías, ahí siempre en el capítulo 1, versículos 7 al 8, dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque de todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, primera excusa, tarea muy exigente. Segunda excusa, no tengo talento, no es ese mi don. Tercera excusa, no es este el momento adecuado. Cuarta excusa, tenía su cuarta excusa también, no era así nomás, había otra más. Cuando el Señor le habla a Jeremías, le da un mensaje complicado. No le dio un mensaje alegre, así, mira, dile a la gente que van a ser felices, que yo les voy a dar esto, que les voy a dar aquí. Un mensaje que diga, no, el Señor me prometió esto y aquello. No, el mensaje que le da a Jeremías es un mensaje duro, es un mensaje fuerte. Es un mensaje que podía ser muy mal interpretado y un mensaje que podía tener consecuencias para las condiciones físicas incluso de Jeremías. ¿Verdad? Ser apresados, ser encarcelados, ser perseguidos, ser despreciado, porque era un mensaje complicado. Sin embargo, Dios estaba siempre con él. A la gente no le gusta escuchar mensajes que impliquen cambios. La gente está feliz con sus pecados. Dice Dante Gebel, ¿por qué peca la gente? Porque es rico, dice. No, hermanos, no es rico. Las consecuencias son graves. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones. Y tenemos que tomar decisiones firmes que nos lleven para caminar por el camino recto que Dios espera que nosotros caminemos. Pero a la gente no le gusta escuchar la verdad. Usted puede hablar con mucha gente
y no les gusta que les digamos la verdad. Recuerdo, y lo he contado muchas veces, hace muchos años con mi esposa fuimos a visitar a un colega mío, una persona a quien yo apreciaba mucho, lamentablemente ya murió. Y él le presentamos el Evangelio y dijo: ustedes me han convencido, pero yo no me puedo comprometer con Jesús porque ya tengo un compromiso con Santa Bárbara bendita. Entonces, él ya había hecho su elección. Hermanos, esto es tan doloroso, es tan doloroso. ¿Y por qué la hizo? Porque esta santa le permitía mantener sus debilidades, que eran muchas, por cierto. Y en cambio, el Señor nos exige que cambiemos nuestra manera de vivir. Nos exige que nuestra vida sea una vida apegada a los mandatos de la Biblia. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Nosotros tenemos que estar convencidos que la única manera de vivir es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es el modelo que nosotros debemos dar a las demás personas. Así que Jeremías, su cuarta excusa era que la enseñanza era peligrosa, como hemos dicho. Él sabía que iba a ser mal interpretado, él sabía que iba a ser perseguido, él sabía que iba a ser arrestado, pero ¿saben qué? No le importó. Él obedeció el mandato de Dios. Dice la palabra: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dijo: veo una olla que hierve y su faz está sobre el norte. En los hogares judíos había siempre un recipiente muy grande con agua, siempre, que usaban para cocinar o a veces para lavarse, y esta olla con frecuencia tenía agua hirviendo. ¿Cuál es la representación que nos da esta imagen? Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías en esta oportunidad, estaba prediciendo la invasión que los babilonios iban a tener sobre Judá, y la olla iba a caer sobre Judá, produciendo un daño terrible. Y todo esto era consecuencia de la idolatría a la que había caído el pueblo de Judá. Así que no olvidemos nunca. A veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy duro y que hay muchas posiciones de batallas y de cosas por el estilo. Pero no nos confundamos. Si bien Jesús es un Dios misericordioso, es un Dios tan misericordioso que entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener la garantía de nuestra salvación. Su mensaje era por una parte misericordia, pero por otra parte era juicio. Su mensaje era por una parte gracia, pero por otra parte castigo. No nos confundamos, hermanos. El mensaje del Señor es misericordia. Nosotros somos salvos por lo que creemos y por la sangre de Cristo, y podemos estar seguros de nuestra vida eterna, pero seremos sometidos a juicio. Llegará el día en que tendremos que pararnos delante de Dios.
y confesar lo que hemos hecho en esta vida. No significa que vamos a perder la salvación, porque no se trata de eso, pero significa que tenemos que ser responsables de las cosas que hacemos. Amén. Amén. Esa es la verdad. Así que es mucho mejor que en esta vida tratemos de vivir una vida agradable al Señor y no que tengamos algún día que salir de este juicio con la cabeza agachada. Pero ¿saben una cosa? En estas circunstancias, Dios nos asegura que Él está con nosotros. Lo que Dios nos dice es que no importa los peligros a los que nosotros podamos ser sometidos, no importa las circunstancias en las cuales tengamos que vivir, Dios está allí con nosotros. Y Dios nos dará la fuerza para sobrellevar cualquier dificultad y cualquier problema. En el versículo 18 y 19 de Jeremías 1 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y su pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Observemos los términos que usan. Son términos arquitectónicos, o sea, asegura que hay columnas de hierro, que hay muros de bronce, que estamos protegidos por el Señor. Por lo tanto, no debemos tener miedo nunca. A veces yo veo muchos hermanos muertos que tienen mucho miedo. Y la verdad es que si nosotros confiamos en el Señor, debemos tener una vida de confianza, de verdadera confianza, una vida de alegría, una vida de saber que aunque vamos a pasar dificultades, porque la palabra lo dice, que habrán tribulaciones, sí Señor, habrán tribulaciones, pero el Señor está con nosotros. Habrán problemas, sí Señor, pero el Señor está con nosotros. Entonces, no nos preocupemos por tonteras. Todo el tiempo andamos pensando, no, es que miren lo que están haciendo aquí, lo que está haciendo el Congreso, lo que están haciendo un montón de gente. Y nos preocupamos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Supliquémosle a Dios. Hay una palabra que en las iglesias se usa mucho. Es la palabra compromiso. No, es que hay que comprometerse. Hermanos, la palabra compromiso no aparece en la Biblia. Busque la palabra compromiso en la Biblia, no aparece. Dios no nos pide compromiso. Lo que Dios nos pide es que nos rindamos por completo a Él. Que lo obedezcamos por completo. Que lo adoremos y que lo alabemos. Pero que lo oigamos y hagamos lo que Él desea que nosotros hagamos. Que Él sea el conductor de nuestra vida. No son cosas que nosotros le estamos dando a Él, son cosas que nosotros debemos obedecer. Y eso es muy diferente, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que todos estos términos de ciudades fortificadas y todo eso, lo que deben permitir es que nosotros nos sintamos seguros. No importa. No importa lo que pasen, no importa lo que hagan, no importa lo que digan en contra del Evangelio. El Evangelio es el mensaje más poderoso que existe en la tierra. Y no se olviden esto, la persona que está con Dios va a prevalecer. La persona que está con Dios va a prevalecer. ¿Por qué?
porque el Señor se lo garantiza. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros y Él va a hacer que nosotros prevalezcamos y que su palabra prevalezca y sea predicada. En los días del Imperio Romano, ustedes recuerdan todas esas películas y lo que la palabra dice también. Los romanos se gozaban viendo a los cristianos ser asesinados en el Coliseo romano. Ahí eran tirados y ahí eran sacrificados, ya sea por gladiadores o por animales salvajes. Los romanos se gozaban viendo sangre, disfrutaban viendo sangre. Pero pasó una cosa interesante. En el año 404, cuando el emperador de Roma se llamaba Honorio, un hombre se lanzó al ruedo, se lanzó a la arena del Coliseo y se puso a gritar. Este hombre se llamaba Telémaco. O sea, el nombre era igual al de un dios griego. Se llamaba Telémaco. Y este hombre se lanzó al ruedo y comenzó a gritar: en el nombre de Dios, esto está malo. No pueden seguir haciendo esto. Esto debe terminar. ¡Qué valentía de hombre! Toda la gente que estaba ahí, las miles de personas, se enfurecieron. Comenzaron a tirarle piedras y al final lo mataron. Pero ¿qué pasó como consecuencia de esto? Que al muy poco tiempo la gente dejó de asistir al Coliseo y los sacrificios humanos en el Coliseo terminaron para siempre. ¿Por qué? Porque un hombre tuvo el valor de pararse delante de la multitud y decirles que lo que estaban haciendo no era bueno, que era malo. Nosotros debemos tener un valor parecido para pararnos delante de cualquier persona y poderles decir cuál es la verdad de la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Eso es, y eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y Dios va a hacer que nosotros prevalezcamos y que no importa las condiciones que se estén viviendo en ese momento, no importa las dificultades a las que nosotros como personas podamos enfrentar, Dios está con nosotros. A ver, digámoslo, Dios está con nosotros. Esa es la verdad. Dios está con nosotros. Entonces, ¿cuáles fueron las excusas de Jeremías? Primero, la tarea es muy exigente, yo no puedo. Segundo, no tengo talento, este no es mi don. Tercero, este no es el momento adecuado. Cuarto, la enseñanza es muy peligrosa. Y viene la quinta excusa. Señor, ¿tiene que ser ahorita? ¿Por qué no lo dejamos para otro día? Una excusa típicamente latinoamericana, ¿verdad? No, ya mañana, hagámoslo otro día. Hermanos, Dios espera que nosotros actuemos de inmediato. Le he oído varias veces a nuestro pastor Daniel decir: cuando Dios te pide algo, lo único que puedes responder es sí. Y así es. Dios espera y esperaba de Jeremías una acción inmediata. Dios espera de ti una acción inmediata.
Y en el versículo 17 de este mismo capítulo 1 de Jeremías dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. En los días de Jeremías, cuando los hombres salían a la lucha o cuando salían a trabajar, se ceñían la ropa con un cinturón, ¿verdad? Entonces, cuando habla, ciñe tus lomos, lo que le está diciendo en forma metafórica a Jeremías es: ponte en acción. Llegó el momento de actuar. Hermanos, cíñanse sus lomos, porque llegó el momento de actuar. Cíñanse sus lomos. No dejemos que las cosas que están pasando en nuestro país destruyan nuestra cultura, destruyan nuestras creencias. Debemos ser valientes. Por favor, cíñanse sus lomos. Preparémonos a la acción. Dios nos ha llamado a actuar. Así como llamó a Jeremías, te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a actuar. Entonces, tenemos que responder este mensaje. Tenemos que responder este mensaje. Probablemente no sea bienvenido este mensaje por muchas personas. Probablemente muchas personas nos van a tratar de ridiculizar. Más de alguno te va a decir: no, es que usted es un fanático. Más de alguno va a molestarse contigo. No importa, no importa. Dios nos está pidiendo obediencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer delante de Dios. Obedecer, porque eso es lo que Él nos exige. Dios espera obediencia, pero no una obediencia: algún día, Señor. Recuerdo otro colega con el cual yo le presenté el Evangelio y me dijo: no, sí, yo sí, pero mira, cuando yo me esté muriendo, cuando yo me esté muriendo, decir: sí, yo acepto a Cristo, yo acepto a Cristo, yo acepto a Cristo. No, hermanos, no es así la cosa, ¿verdad? ¿Somos o no somos? Y si somos, tenemos que comprometernos. Y si somos, tenemos que obedecer. Y si somos, tenemos que tener la seguridad absoluta de que Dios está con nosotros. Dice Jeremías 1:17: no temas delante de ellos. Hermanos, no debemos temer delante de nadie, por mucha autoridad que se crean tener, por muchas cosas que quieran hacer. No tengamos temor, no temamos delante de ellos. Y luego le dice: para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. La obediencia inmediata es la única respuesta apropiada que Dios nos exige. Jesús obedeció de corazón siempre, hasta llegar a la cruz. Obedeció siempre. Y su acción fue inmediata. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Decirle al Señor: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, envíame a mí. Hermanos, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ti. Dios me ha llamado a mí. Entonces, si nos ha llamado es porque Él quiere cumplir un propósito en nuestra vida. El propósito de tu vida no es lo que tú crees. El propósito de tu vida y de mi vida ha sido diseñado desde la eternidad por el Señor.
Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué tienes para mí? Y cuando nosotros sepamos esto, entonces nuestra vida va a tener un significado especial, un significado diferente al significado que tenemos ahora. Hermanos, el Señor espera mucho de ti. Por eso envió a su Hijo, para morir en esa cruz y para que nosotros, como cristianos, podamos decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que toda la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, queremos ser cristianos responsables. Queremos ser cristianos valientes. Queremos ser cristianos capaces de responder a tu llamado y capaces de enfrentarnos a cualquier situación, no importa cuál sea, porque sabemos que tú estás con nosotros. Úsanos, Señor, úsanos. Usa nuestra vida para bendecir a muchas vidas. Gracias por tus privilegios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.